Hola, ¿cómo están? Yo soy Gisela González, productora y fundadora de Bonanza Monterrey. Hoy me encuentro muy emocionada transmitiendo nuestra temporada 13 desde la Sultana del Norte, Monterrey, querido, pero sobre todo desde este lugar emblemático que es el Hotel Hilton Monterrey Valle, para esta primera entrevista, de la cual tenemos un invitado de lujo y ustedes lo van a ver a continuación a través de su bio. Él es Aquino Eloa, es venezolano, cuenta con más de 17 años dedicados a la gestión y profesionalización del trabajo y desarrollo social en organizaciones de la sociedad civil, programas sociales gubernamentales e iniciativa privada en México, Venezuela y Uruguay. Fue coordinador de economías sustentables en Red de Turismo y Desarrollo Social en la península de Baja California. Ha sido consultor independiente en el Consejo Ciudadano de Personas con Discapacidad de Nuevo León, Red de Discapacidad de Nuevo León, exdirector de programas de innovación y emprendimiento social en The Impact Hub Monterrey. Durante 4 años ha fungido como colaborador de manera independiente en Hacker Mentor Activist en Miracle, la primera agencia creativa de acciones sociales del mundo. Es ponente sobre innovación social en plataformas tales como TEDx, Inc. Monterrey, Encuentro Nacional de Voluntarios en México, Startup Grind, Fuck Up Nights y Foro Noreste de Ciencias Sociales, 8º encuentro de la Red de Responsabilidad Social Empresarial y Cemex Talk. Actualmente es líder de comunicación y activación social de Distrito Tech. Bienvenido, Aquino Eloa, a Bonanza Monterrey. No, muchas gracias. Nada más escuchar me cansé. No, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Es un honor que estés con nosotros. Es un honor que compartas hoy esta historia aquí en Bonanza Monterrey. Es un festejo de Latinos Hot, latinos en el mundo que están dejando algo. Y qué mejor representante de Venezuela, de este país que queremos tanto, que tú, Aquino. No, gracias. ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio y por la plática y a fluir con lo que tengamos que hablar hoy. Me encanta. ¿Qué significa ser un activista social? ¿Qué es? ¿Qué representa? Hay gente que no lo sabe y se lo pregunta. Sí, correcto. Y es muy buena pregunta para comenzar porque creo que la mente colectiva siempre tenemos al activista, a la persona que también puede ser, pero la persona entrona que siempre está oponiéndose a todo y que se amarra del árbol. Y ese es un tipo de activista y es un tipo de activismo que es necesario y que fue muy necesario para abrir otras puertas a otras cosas. Pero últimamente y con los años ha evolucionado muchísimo el concepto. O sea, hay diferentes tipos de activismo y hay diferentes maneras de hacer activismo. Y por lo menos en lo personal lo defino como simplemente involucrarte en solucionar problemáticas que nos aquejan a todos. O sea, sabemos que de repente echamos toda la culpa al gobierno y queremos que el gobierno resuelva todo o que la empresa dé a través de su programa de responsabilidad social pues todo el dinero y resuelva. Pero pues también como ciudadanos y ciudadanas tenemos que involucrarnos, tenemos que ser responsables con nuestro entorno, con nuestra realidad. Y para mí eso es una manera de hacer activismo. Hay quien se involucra en causas sociales, en organizaciones, en movimientos, en colectivos, pero pues se puede hacer activismo desde lo cotidiano, o sea, de simplemente respetar y conocer nuestro reglamento de tránsito, o sea, cosas tan sencillas que hacen ciudadanía. Qué padre, qué padre. Aquino, ¿qué te lleva a hacer, por ejemplo, Distrito Tech? Es un sueño que tenías de niño. Este tipo de personas que somos activistas en algo. Bonanza Monterrey es un programa que es activismo social. Nosotros hemos compartido historias de personas muy sencillas quienes nos inspiran con sus hechos. Y en este caso, ¿tú qué te lleva a hacerlo? ¿Qué pasó de niño? ¿Qué detona esto? Sí, fíjate que yo siempre estuve enamorado de la publicidad creativa. O sea, yo era ese niño que veía el Mundial de Fútbol y veía los comerciales con Ronaldinho y todos esos jugadores y me emocionaba. Y siempre veía, me consideraba alguien muy creativo y siempre veía, bueno, voy a estudiar comunicación, publicidad, mercadotecnia para llegar a hacer esos grandes comerciales que se me hacían la cosa más creativa del mundo. Y siempre como que fui encaminado por ahí, pero cuando vine a México a estudiar, me empecé a involucrar en varias organizaciones sociales, con personas con discapacidad, construyendo casas en polígonos de pobreza, etc. Y siento que eso me echó a perder. Siempre digo eso. Ya cuando pude graduarme y empecé en el mundo de la mercadotecnia y la publicidad,
pude cumplir como ese sueño en teoría que tenía de niño de poder hacer esas grandes comerciales, esas grandes campañas con las grandes marcas, pero había algo que me faltaba, o sea, había algo que no me convencía de estar generando para algunas marcas una necesidad que ni siquiera estaban para consumir algo que no necesitaban. Entonces, me empecé a cuestionar mucho cómo la industria que yo consideraba más creativa del mundo está usando tanto talento, tanto esfuerzo, tanta energía en otras cosas en lugar de resolver problemáticas sociales. Entonces, ahorita platicamos fuera de cámaras que soy muy hiperactivo. Cuando terminé mi carrera, quería regresar a mi país, a Venezuela, pero esta chispita que me nació me dio por conocer Latinoamérica. Entonces, me fui caminando de Chetumal a Panamá, Centroamérica, 21 días, y ese viaje me cambió totalmente la vida. Caminando literal. Caminando literal, o sea, fueron 21 días de caminar y caminar y caminar y caminar. Y a la gente le daba mucha risa porque iba en sentido contrario a los migrantes, iba para el sur en lugar de para el norte, y la gente como que le llamaba mucho la atención. Pero ese viaje me cambió porque vi muchas realidades que yo no tenía, a lo mejor tenía contexto porque uno ve en internet, en documentales, etcétera, pero ya verlo en carne viva, ya la cruda realidad, pues me cambió. Entonces, a partir de ahí empecé a trabajar la parte creativa y con métricas de impacto, de generar modelos de sostenibilidad, pero con organizaciones. Es decir, usar toda esa creatividad que tenía la industria en tratar de resolver o por lo menos llevar y acompañar en problemáticas sociales. Cuando caminaste en este proceso de tu vida, porque seguramente estabas viviendo un proceso, ¿qué pasaba en tu vida, Aquino? ¿Por qué? ¿Qué detona el ir a hacer esto, descubrir esta realidad? Yo quería, siempre tuve la intención de volver a mi raíz. O sea, yo vine para acá a México con mi mamá, como que coincidió una situación política y familiar al mismo tiempo. Sabemos cómo está ahorita toda la situación política en Venezuela. Sí. Y entonces como que coincidieron muchas cosas. Mi mamá había estudiado aquí en Monterrey, entonces ya conocía gente. Entonces cuando todo el mundo empezó a saltar a diferentes países, pues mi mamá de volada pensó en Monterrey. Entonces vinimos para acá, pero yo siempre tuve la cosa de regresar a mi raíz, regresar de dónde venía. Y aparte de conocer en carne propia, pues todas estas realidades que había visto en diferentes lugares de cómo se vivía Latinoamérica. Soy un enamoradísimo de Latinoamérica y del potencial que tenemos como latinos de desarrollarnos con todo lo que tenemos a nuestro alcance. Pero falta algo. Entonces yo quería descubrir qué era ese algo y por eso me aventuré. ¡Guau! Y cuando veías a la gente caminando y tú caminando con ellos, ¿qué descubriste? Pues muchas cosas. O sea, creo que una de las cosas más fuertes es que justo en esa época era cuando estaba por lo menos todo el tema en El Salvador, que estaba peligroso, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua. Sí había como mucha violencia, sí había mucha corrupción por parte del gobierno. Uno como migrante lo ve, o sea, desde que entra a la frontera, en ese entonces más, cuando entraba a la frontera, pues ya lo querían engañar para sacar dinero. O sea, empezás a ver muchas cosas distintas y empecé a ver que la realidad era mucho más cruda de lo que podíamos observar desde una pantalla o desde atrás. Entonces, vivir eso en carne propia, por lo menos empatizar, hacer ese ejercicio como empático con las personas que estaban a mi alrededor, con personas que tuvieron que dejar su hogar para buscar una nueva oportunidad para ellos y sus familias en otros países y pues para aventurarse también, me hizo ver la realidad de una manera bien distinta. Qué hermoso y a la vez qué fuerte testimonio. Gracias por compartirlo con nosotros. Diseños en seguridad, integración de sistemas de seguridad electrónica, análisis de riesgos corporativos, traslado ejecutivo y mucho más. Integer, soluciones en seguridad. Llámanos. Y entonces, a partir de esa caminata, mucha gente hace el viaje a Santiago, el camino a Santiago. Sí. Tú lo hiciste al sur. Sí. Tú lo hiciste con una misión personal de regresar a la tierra. Entonces regresas a México y empiezas a crear esto de activaciones sociales, cuéntanos un poquito. Sí, me empiezo a involucrar. Cuando regreso a México, empiezo a estudiar una maestría en mercadotecnia. Seguí trabajando con algunas marcas en temas de publicidad en la industria creativa, pero al mismo tiempo, en paralelo, empecé a trabajar con las organizaciones con que yo había sido voluntario de chavo. Es decir, me empezaban a contratar para temas de comunicación y mercadotecnia, pero en el proceso me di cuenta que faltaban este tipo de cosas. O sea, no tenían modelos de sostenibilidad, o sea, dependían totalmente de donativos que daba la gente, o no tenían métricas de impacto. Es decir, hacían un montón de cosas, pero no había nada que pusiera datos de cómo estaba, y pues lo que no se mide no se puede cambiar. Entonces empecé a ver como esas cosas
y me empecé a involucrar de, bueno, primero vamos a resolver esa parte interna y ya después vemos el tema de comunicación, ya después vemos cómo lo comunicamos por fuera. Y eso empecé con organizaciones y después con algunos programas de gobierno y después con empresas cuando empezó el boom de la responsabilidad social empresarial. Y ahí empieza el boom de responsabilidad social empresarial y cómo lo compartimos desde tu punto de vista. ¿Con quién empezaste ya a, digamos, a vender esto, pero de manera de ayuda, de que sea de apoyo sostenible? ¿Cómo? Hubo muchas, o sea, ahorita que estamos platicando de algunos proyectos también que teníamos, una muy curioso porque un banco nos contrató justo para hacer temas de responsabilidad social. Y cuando estábamos viendo lo que ya estaban haciendo, nos dimos cuenta que convocaba a las personas que trabajan ahí a un voluntariado corporativo para ir a sembrar árboles el fin de semana. Y que está bien, necesitamos más árboles y más en Monterrey, siempre necesitamos mucho verde en todas partes. Pero luego nos dimos cuenta y empezando a analizar ese tipo de situaciones, decíamos, oye, eres un banco, tienes dinero, tienes recursos, tienes gente que está levantando la mano para ser voluntaria porque pues quiere. ¿Por qué le pones a sembrar árboles? Pues son expertos en finanzas, vamos a diseñar un programa de finanzas personales, finanzas familiares y usamos en lo que eres experto para impactar positivamente a la sociedad. Entonces empezamos a meternos en varias empresas con eso. Primero, hacer un diagnóstico de qué es lo que contaban, qué talento tenían para poder canalizarlo de la mejor manera. Excelente. En cuanto al tema de activación social, eres un experto. ¿Qué significa ser activación social? Y de ahí te lleva a crear Distrito Tech. Yo no lo creía, me invitaron. O sea, que Distrito Tech empezó hace 10 años ya, en el 2014, como una iniciativa del Tecnológico de Monterrey y de vecinos que existían alrededor. Sabemos que por ahí de 2010, 2011, la situación en México de violencia estaba bastante fuerte. Y Monterrey pues, no era la excepción. De hecho, pasaron varios hechos que yo creo que están en la memoria colectiva. Y en ese entonces el Tecnológico tuvo una decisión, o cerrar su campo y hacerse burbujita y ese otro lado, o voltear alrededor, asumirse como un vecino más, un vecino que tenía cierto poder de hacer cosas y acercarse con el resto de vecinos que ya están levantando la mano para rescatar su lugar. Entonces así nace Distrito Tech. A mí me invitan a participar hace 5 años, justo antes de la pandemia. Empezamos empezamos a hacer otras cosas. Y lo importante de la activación social que ahorita mencionabas es muchos años los urbanistas, las personas que diseñan espacios públicos, decían que la infraestructura creaba cultura. Y con el tiempo nos dimos cuenta que no es así. Y más en Latinoamérica, que necesitamos otro factor, necesitamos leyes, reglamentos, necesitamos que el espacio se active. Entonces, justo ahí empezamos a hacer activaciones sociales. Es decir, no es nada más modificar el espacio, crear unas banquetas amplias para que la gente pueda caminar, semáforos, tema de accesibilidad para las personas con discapacidad, sino hay que intencionar lo que está pasando en ese espacio. Entonces, empezamos a desarrollar una serie de programas de arte público, de activaciones vecinales, de activaciones con organizaciones, para que las calles se llenen de vida y se vuelvan ese espacio de encuentro. ¡Qué bonito! Entonces, esto es lo que significa crear comunidad aquí, ¿no? Sí, correcto. Siempre es un tema porque cada comunidad es bien distinta, los contextos son bien distintos y eso es lo importante, o sea, adentrarse, mimetizarse con la comunidad, entender y empatizar y saber que la comunidad es experta en el territorio, nadie sabe más que ellos de lo que pasa en el territorio y uno profesionalizarse lo más que puede en todas las herramientas que podemos tener para resolver problemáticas y unir esas dos cosas son las que ayudan a desarrollar. ¡Qué hermoso! Cuéntame un poquito en qué o en quiénes te inspiras para ser un activista, porque en el mundo ha habido activistas de la risa, Sí. ha habido activistas sociales, activistas sustentables, etcétera. Hay muchos temas en los que hay gente que se la ha así rifado por llegar a ser quien es y defender su valor y su propuesta. ¿Tú en quién te inspiras? Hay mucho. Ahorita que mencionaste lo de la risa, a mí lo que me inspira mucho son esas personas que cambian el status quo, o sea, que se salen del parámetro de lo que se está haciendo para resolver algo y van. Pashadan, ahorita que lo mencionabas, cómo cambió el tema de la medicina empática, de la medicina con la risa, o sea, todo lo que impacta. En la parte política, pues Pepe Mujica en Uruguay, cómo cambió la manera de ver la política, de humanizar la manera de hacer política. Y hay una persona, a lo mejor parece que nada que ver, pero ahorita que platicamos que me gusta mucho el deporte y me gusta, o sea, Hace rugby, ¿eh? Sí, ahí, si me ven ahí golpeados. Me gusta mucho el deporte, entonces sigo a un atleta que es doctor en temas deportivos, se llama Ross Edgley,
y lo traslado mucho a lo que yo hago. Él dice que para desarrollarte como atleta tienes que tener 3 cosas básicamente, que es un cuerpo fuerte, obviamente tienes que fortalecer todo lo que es, porque es tu armadura, tu cuerpo para lo que vayas a hacer. Una mente estoica, saber que siempre va a haber complicaciones, siempre las cosas van a cambiar y tienes que mantener la calma y buscar la manera de sortear eso. Y un plan estratégico. Entonces, esas cosas que se aplican en el deporte, trato de aplicarlas siempre aquí. O sea, es decir, cuando ahorita que hablamos de las activaciones y el espacio público, pues el cuerpo fuerte pues es la estructura. O sea, tratamos de hacer un lugar mejor para todos, más accesible, que todas las personas puedan estar en ese lugar. Pero también la mente estoica, saber que tenemos que tener comunidades resilientes. Es decir, cambian gobiernos, pueden pasar cualquier cosa, pasan temas en el medio ambiente, o sea, pasan un montón de cosas. Entonces siempre tenemos que crear y estar fuertes como comunidad y saber que la resiliencia es lo que nos va a empujar, y un plan estratégico, saber dónde queremos ir a largo plazo para poder avanzar. Ser venezolano y estar en México y crear comunidad, o sea, se habla muy fácil y ahorita aquí no nos lo explica de una forma pues muy linda, muy padre, pero tú has migrado de tu país. Traes otra cultura, vienes a México y estás haciendo comunidad con nuestra comunidad mexicana. Para hacer esto tienes que haber conocido el país. Sí, claro. ¿Qué te gusta de nuestra sociedad, de nuestra comunidad más bien? ¿Y cómo lo estás aplicando en lo tuyo? Todo. Yo siempre digo ya que ya yo soy venexicano. Ya yo soy de aquí, ya me da mucha risa porque allá dicen que ya hablo con mexicano y aquí que no hablo con... O sea, entonces... Ya soy de todas partes. Ya no tengo acento. Ya lo están escuchando, no tienes... No, ya no tengo acento en ningún lado. Yo he vivido en tantas partes que ya no tengo en ningún lado. Pero yo soy fan y estoy enamorado de México. Mis 2 hijos son mexicanos. A pesar de que hemos migrado y viajado mucho. Pero creo que México, siempre he dicho que para que Latinoamérica crezca y se desarrolle, hay 2 Big Brothers, Brasil y México. Entonces, México tiene el potencial porque tiene todo para no nada más crecer como país, sino jalar a todos los demás países que están alrededor, igual en el sur Brasil. Entonces, México es un punto súper estratégico por muchísimas razones. Tiene una cultura riquísima, una comida que no puedo ni decir porque ya saben. Entonces, enamorado de acá. Obviamente me siento de los 2 lados porque al final mi crianza y muchas de las cosas pues, son de mi país, pero he vivido mucho tiempo aquí y me he enamorado impresionantemente de este país. Qué hermoso, Aquino. Bueno, pues antes de terminar esta entrevista con Aquino Eloa, venezolano, más mexicano que el chile se me hace, porque para hacer comunidad necesitas conocer a la comunidad mexicana. De la comunidad mexicana, ¿algún detalle que te guste de nosotros, así que quieras comentar? Todo, y creo que en México, alguien lo decía, México hay muchos Méxicos. O sea, no es lo mismo estar aquí en el noreste que irse al Pacífico, que irse al centro. Y algo que yo admiro muchísimo siempre es como toda esta cultura y toda esta visión tan bonita que hay de la muerte, de desprenderse y a pesar de que uno se desprende de nuestros seres queridos, siguen estando presentes. De hecho, la semana que viene, en unos días que ya es el Día de Muertos, que va a festejar, pues voy a ir a Morelia a vivir por allá. Entonces, estoy muy enamorado como de esa visión, esa cosmovisión que tiene el mexicano de seguir conservando, y esta enseñanza de, pues la gente no se va, sino mientras tengas el recuerdo y tengas el cariño por esa persona, ahí va a estar. Eso es algo que México me ha enseñado muchísimo. Qué hermoso. Nos vamos con esta pregunta, Aquino, y es, ¿qué significa para ti estar en esta temporada de Bonanza y ser un latino hot? Porque cuando hablamos de hot, mucha gente se deja ir por el físico, por esto no. Ser un latino hot es llegar a otro país y aportar de tu cultura y sumar. Y eso es lo que ha hecho este hombre aquí, por eso está en Bonanza, Monterrey, el día de hoy. ¿Qué significa para ti ser un latino hot? Estoy como siento mucho honor que me hayan invitado a este espacio. Creo que cada vez necesitamos más personas que levanten la mano, o sea, menos personas, habitantes que estén en un lugar, y más ciudadanos y ciudadanas, o sea, más personas que asuman la responsabilidad que todos tenemos. Creo que eso es ser un latino hot, o sea, que Latinoamérica tiene el potencial para hacer muchas cosas. O sea, somos ricos en cultura, en tradiciones, en infraestructura, en espacio, en calidez con la gente. O sea, no hay gente más cálida que la latina, y a veces no se nos olvida, o sea, no lo dejamos de ver. Entonces, creo que eso es lo principal, reconocernos, aceptar lo que somos como cultura, abrazar esas raíces y empezar a llevarla a todo el mundo. Qué hermoso, Aquino. Mira, te tenemos este regalo diseñado por nuestra
publirelacionista Isabel Reyes. Muchas gracias. Aquí para mostrarlo en la cámara, es un regalito, es un reconocimiento Cierto. con el diseño de la alegría y de los colores de nuestra gente latina. Ser Latino Hot hoy es sumar y Aquino Eloa aquí en México lo está logrando. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y recuerde usted, suscríbase en la campanita, síganos a través de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Bonanza Monterrey desde el Hilton Monterrey Valle en la Sultana del Norte. Eficon Producciones con nosotros. Nos escuchamos. Hasta la próxima.